tenemos que empezar a reflexionar por quién vamos a votar. Y en primer lugar, todos los países del mundo funcionan mejor cuando hay una izquierda que es una fuerza importante. Y en el Perú, parte de nuestros problemas es que tenemos una gran debilidad en el régimen de partidos políticos porque no hay democracias fuertes con partidos débiles. Pero también tenemos un serio problema en el lado izquierdo de nuestro espectro político porque es difícil tener un desarrollo equilibrado sin una izquierda fuerte y bien organizada, casi en cualquier país. Y lo que normalmente ocurre cuando la izquierda no existe o tiene una presencia muy pequeña es que se descuidan aspectos fundamentales como la planificación del desarrollo, el fortalecimiento y permanente adecuación del Estado para que sirva a los intereses de las políticas públicas, la calidad misma de las políticas públicas, la redistribución a través de los grandes programas regulares de educación y salud y, en general, la implementación de políticas más neoestructuralistas que neoliberales. ¿Y a qué me refiero también con los programas neoestructurales? A que en general son las corrientes izquierdas las que proponen que los países tienen que pasar por una transformación productiva y construir sus propias ventajas competitivas. Mientras que en realidad es mucho más fácil ser neoliberal y pretender tratar a todas las actividades por igual, como si todas tuvieran el mismo impacto sobre la articulación de las cadenas productivas, la construcción del mercado interno, la generación del empleo y la generación de una capacidad de toda la economía peruana de poder competir en el exterior generando desarrollo interno. Entonces a mí me parece que es súper importante reflexionar sobre la necesidad de que en el Perú haya una izquierda importante que tenga una representación significativa, que tenga una cantidad importante de votos para poder tener una fracción parlamentaria y sus implicancias con las principales políticas del desarrollo. En primer lugar, creo que fue el programa neoliberal que se aplicó en el Perú de forma bastante salvaje la que generó la desactivación de la planificación económica del desarrollo. El Instituto Nacional de Planificación fue desmantelado porque los neoliberales de la época, con Boloña a la cabeza, consideraron que era un asunto más o menos prosoviético el de tratar de tener un esquema de planificación. Y al Perú le ha costado muchísimo tener esa gran desarticulación de no tener propiamente un esquema de planificación del desarrollo como la tienen todos los países del mundo. Creo que esa es una de las grandes tareas de la izquierda: recuperar la planificación económica del desarrollo en todos los niveles, recuperar la planificación territorial, porque así como en cada distrito del Lima o de las principales ciudades del país, los ciudadanos de un distrito merecen tomar la decisión de cómo es la zonificación de su distrito, porque eso define el tipo de distrito que van a ser. Bueno, pues lo mismo ocurre en cada región en donde requerimos zonificación ecológica y económica. Y lo cierto es que quienes defienden el modelo del Estado mínimo, neoliberalismo máximo, lo que están generando es que se imposibilite no solo tener la planificación de desarrollo económico como se debe hacer, sino también que no tengamos zonificación económica y ecológica y que en el Perú todo el territorio sea para cualquier actividad extractiva de cualquier tipo sin pensar en ningún equilibrio. La justicia, que es un valor principal de la izquierda, tiene que ver con los aspectos intergeneracionales. Nosotros debemos tomar hoy día decisiones importantes sobre el cuidado del medio ambiente y la soberanía sobre nuestros recursos naturales y su sostenibilidad pensando en las generaciones futuras. Esa es la justicia intergeneracional. El neoliberalismo salvaje, que en el caso del transporte urbano generaba que, por ejemplo, se permita desde los 90s que cualquier cosa con más de 3 ruedas pueda transportar personas en Lima y que descuida la regulación y las intervenciones mínimas que el Estado tiene en todos los países del mundo, causa todos estos problemas que son extremadamente graves. Hay que reflexionar sobre por qué el Perú necesita una izquierda. Y cuando pensamos también en el mundo del trabajo y en el mundo de las pequeñas empresas, en el Perú, quienes están anclados en el pensamiento del Estado mínimo y el modelo liberal, lo que vienen diciendo es que los derechos laborales son un sobrecosto y que el Perú tiene extremos sobrecostos. Pero lo cierto es que tenemos la masa salarial más baja de Sudamérica, tenemos salarios súper bajos, hay muchísimas personas que ganan en planilla menos de 3.000 soles y que por lo tanto sustentar que con esos sueldos tan bajos podamos hablar de algún tipo de sobrecosto, la verdad es que parece un poco ridículo. Y en realidad lo que tenemos en el Perú es una situación en la cual, mientras en todos los países del mundo con sindicalismos fuertes se logró que cuando la economía creciera aumentaran los derechos laborales, en el Perú hemos ido en el sentido inverso y tenemos 30 años de crecimiento económico sostenido pero sin crecimiento de los derechos laborales y con las mejoras que debieron ocurrir en la seguridad ocupacional. La ausencia de una izquierda organizada también genera que no resolvamos otros problemas, como son la profundización de la descentralización que nos debería acercar al mayor autogobierno sensato posible, el concluir la descentralización fiscal, que significa que hay que darle más poder y una fórmula más equitativa y más predecible a la asignación de recursos, de forma tal de tener un mejor equilibrio en todo este Perú. A mí me parece que no es razonable que tengamos a toda la red rural en condiciones de muy baja calidad de los servicios de las carreteras rurales, que no estemos dispuestos a gastar los 5.000 millones de dólares que necesitamos gastar ahí para rehabilitar toda la red rural, para articular a los
peruanos que viven en la mayor adversidad con las ciudades, y que sí estemos dispuestos a gastar en una línea 2 de metro en Lima que cuesta cerca de 6.000 millones de dólares y que solo va a atender a 500.000 personas en Lima que no son pobres. Es una gran oportunidad para que la izquierda plantee estas banderas que son absolutamente necesarias en un país en el cual por más de 3 décadas lo que hemos hecho es básicamente tener pocas políticas públicas, principalmente para favorecer a la industria recortando derechos laborales, a la minería devolviendo impuestos y a otras actividades extractivas, sin tener una política industrial, sin tener una política de diversificación productiva y sin tener una política de tener mayor agregado. Tenemos que dejar de exportar madera que sale mojada de la selva y tenemos que producir más tableros de triple A. El Perú necesita tener política industrial, necesita tener innovación tecnológica, y eso significa pensar en un modelo económico alternativo al neoliberal que trata todas las actividades económicas por igual. El Perú necesita, siguiendo los pasos de todos los países del mundo que han tenido rápido crecimiento, su propio esquema de prioridades para tener políticas selectivas y activas para favorecer aquellas actividades que pueden tener más impacto sobre las cadenas productivas, sobre la generación del empleo y sobre la capacidad del país de ser mucho más competitivo cuando pase el examen de la competencia internacional. Ese es el Perú que necesitamos, un país mucho más cohesionado, mejor planificado y con una mucho mayor capacidad de poder tener una protección social para todos los ciudadanos desde que nacen hasta que se jubilan y mueren. El Perú que necesitamos es un Perú con otra orientación de las políticas públicas, y yo creo que la mayor parte de los cambios en el sentido de lo que el país necesita están más cerca de los planteamientos de la izquierda. Por eso es que hoy día más que nunca necesitamos trabajar muchísimo más para darle al país de esa gran articulación social y política que permita que no solo seamos competitivos electoralmente, sino que podamos también estar en capacidad de sostener un gobierno viable. Como ha ocurrido en otros países, el país necesita una izquierda electoralmente viable pero que tenga capacidad de gobernar. Hay que construirlo.